Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. Soy Héctor Valle, soy presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Y les cuento un poco, la Fundación Mexicana para la Salud tiene 40 años de existir. Hoy estamos en el 2025 y la creó la visión del doctor Guillermo Soberón. El doctor Guillermo Soberón, como todos sabemos, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también secretario de Salud. En esa visión como secretario y el placer que tuve de con cierta frecuencia tomar café y platicar con el doctor Soberón, él siempre me contó de cómo veía la fundación y lo que quería hacer. La visión se basa en 3 grandes pilares. La primera es cómo ayudamos desde la fundación en pensar y en reflexionar sobre las políticas públicas que el país necesita en materia de salud. Uno de los temas importantes que siempre me dijo el doctor Soberón, decía, cuando estás en la Secretaría ya no hay tiempo de pensar en el sistema de salud, es momento de operar. Es momento de salir y ver todas las demandas que se tienen en materia de salud en el día a día y cómo en virtud de ellas va reaccionando precisamente desde la Secretaría de Salud. Y entonces la primera gran tarea era pensar en el sistema de salud, pensar qué requiere el sistema, cuáles son las políticas que se necesitan y cómo acompañar desde la Fundación a la Secretaría de Salud y a cualquier entidad de salud en la visión y planeación del sistema de salud. La segunda parte importante que siempre mencionaba el doctor Soberón es la parte de investigación. Y una de las tareas muy grandes que tiene la Fundación es justo apoyar la investigación en materia de salud. Y eso quiere decir de manera amplia, no importando lo que esté pasando en materia de salud, nosotros tenemos el mandato de apoyar a los investigadores para que concluyan sus proyectos, para que lleven a buen cauce su proyecto y así poder ayudar al sistema de salud. Y la tercera es manejar la relación entre lo público y lo privado. ¿Cómo sumamos? ¿Cómo sumamos las dos partes, la pública y la privada, sin tener ningún conflicto de interés? Esos son los 3 mandatos. Es muy importante cuando hablamos del primero, de la parte de pensar en el sistema de salud, que lo que más se aproxima a la visión del doctor es un consultor de tiempo completo a 0 costo para el sistema de salud. No importando si eso es el secretario o la secretaria de salud en turno, no importando si es la COFEPRIS, el IMSS, el ISSSTE, que nos manda y nos pregunta algo, nos pide algo. Entonces, es nuestra tarea reflexionar y darle a quien nos lo solicitó una visión de cómo nosotros lo vemos. En ocasiones, esa visión sirve realmente para hacer una política pública o para hacer un cambio. En otras no. En otras es una lluvia de ideas que complementa lo que aquella funcionaria o aquel funcionario están pensando al respecto. También es importante decirles que hemos trabajado con diferentes estados y como ustedes saben, la Fundación Mexicana para la Salud es completamente apartidista, de tal forma que trabajamos con algunos estados que hoy están conducidos por Morena, otros que son conducidos por el PRI, por el PAN o también por Movimiento Ciudadano. Hemos hecho bastantes planes de salud de los estados, algunos de los diferentes estados donde hemos colaborado de manera activa con la secretaria o secretario de salud del estado o con la gobernadora o el gobernador, de tal manera que desde la fundación sumamos de esa manera. La fundación no tiene un financiamiento público, sino un financiamiento completamente privado. Una parte viene de empresarias y de empresarios en nuestro país o de empresas que radican en México, pero también de grants globales. Hemos recibido también apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. También hemos hecho proyectos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud y así como con los institutos de salud pública. También con la Fundación Bill and Melinda Gates o con el CAF de Estados Unidos o algunas fundaciones o instituciones globales o americanas o europeas. Ese recurso nos sirve precisamente para que las y los investigadores nos ayuden a reflexionar sobre temas importantes que pueden ser por y para el beneficio de la salud en México. ¿Cuál es nuestra tarea importante? Es cómo ayudamos a cerrar las brechas de acceso a la salud. En la Fundación Mexicana para la Salud, entendemos que la falta de acceso a salud viene derivado de 30 años de subinversión en salud. 30 años en lo que a lo largo de esos 30 años hemos invertido como 3 puntos menos del Producto Interno Bruto de lo que hubiésemos requerido. Cuando hablo de estos 3 puntos, nos referimos en comparación con los estándares de la OECD. Cuando no hay esos 3 puntos, ¿eso cómo lo percibe la población? Pues no hay acceso a personal de salud,
no hay acceso a infraestructura en salud o no hay acceso a medicamentos o insumos de salud. Voy a empezar a hablar del primero, y es la complejidad del acceso al personal de salud. México es un país que, como todas y todos sabemos, está evolucionando de ser una población joven a una población adulta. En el pasado, cuando éramos una población joven, pues necesitamos muchos pediatras a lo mejor. Hoy México necesita menos, pero México necesita cardiólogos, necesita geriatras y necesita endocrinólogos, endocrinólogas y endocrinólogos. Es importante destacar que en nuestra coyuntura, 40% de la población está cursando entre diabetes y prediabetes, por lo que la existencia de endocrinólogas y endocrinólogos es sustancialmente importante. ¿Qué nos encontramos? Que el país tiene menos de 900 personas que son especialistas en endocrinología. Entiendo, y todos sabemos, del rol que tiene el médico general y doctoras y doctores, tanto generales como internistas o familiares, en el tratamiento de las y los mexicanos con diabetes o con prediabetes. Pero imagínense la importancia, con una coyuntura como la que tenemos, de no tener suficientes especialistas en endocrinología. Entonces, el primer tema es tenemos pocos doctoras y doctores. Segundo, no lo tenemos de las especialidades que los requerimos. Y tercero, no en las geografías que los requerimos. El caso de endocrinología que mencionaba antes, hay varios estados que tienen menos de 6 en todo el estado. Imagínate cuando una persona que está viviendo al interior de Guerrero cursa con un problema precisamente de diabetes. Tiene que ir hasta la capital del estado para lograr atención y en ocasiones terminan viniendo hasta la Ciudad de México. Tenemos que ayudar a cerrar esas brechas, las brechas de acceso precisamente a personal de salud. Si cambio de personal de salud y hablo ahora de infraestructura, lo mismo nos pasa en infraestructura. Tenemos menos camas de las que tenemos que tener, pero tenemos también menos mastógrafos, menos tomógrafos y así una infinidad de equipos que no tenemos suficientes. En todos los casos nos falta precisamente equipo. En ocasiones en camas tenemos menos de las que debemos tener y las camas específicamente, una cama en ambiente intrahospitalario de tercer nivel de atención cuesta $1 millón. Imagínate cuando ves un hospital de 50 camas, o sea, hablamos de una infraestructura de $50 millones. Cuando tienes una subinversión en salud, pues realmente la necesidad de camas que requerimos hoy y que vamos a requerir en el futuro es un reto grande. Pero lo mismo nos pasa con otros equipos. En el caso de los medicamentos y los insumos, en ocasiones para que estén disponibles para toda la población, tardan poco más de 5 años. ¿Eso es mucho o es poco? Pues contra estándares de otros países es casi el doble. Eso quiere decir que generamos inequidades al no ser tan eficientes en nuestros procesos regulatorios, pero más aún en los procesos de licitación, abasto y después distribución en el sistema, por lo que nos queda una tarea importante. Por eso, desde la Fundación Mexicana para la Salud, trabajamos siempre de manera propositiva, junto con el gobierno, sin importar cuál de las entidades es, en encontrar soluciones que nos ayuden a que todas las mexicanas y los mexicanos tengamos mejor acceso a la salud, del personal, de la infraestructura y de los medicamentos y los insumos para la salud. Lasalud.mx